días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En el siguiente informe les hablaremos sobre un hongo muy letal que afecta el cultivo de uchuva. Les vamos a dar una serie de recomendaciones al respecto y les hablaremos también sobre la producción de camarones en agua dulce. Obtienen un crecimiento de 2 gramos semanalmente. Los detalles en instantes. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. La uchuva es una fruta originaria de los Andes peruanos. El cultivo en Colombia se ha ido extendiendo cada vez más en los últimos años. La mayoría de plagas y enfermedades que pueden atacar a la planta son controlables, a excepción de una que es imposible de erradicar, el fusarium. Los agricultores la ven como una dormidera, de la marchitez vascular, porque digamos esa hace que el xilema, el floema de la parte central de la planta no fluya y por eso entonces queda como asfixiada y ahí empieza el marchitamiento. Hay diferentes variedades y razas de fusarium que atacan a los cultivos. A la uchuva en particular la ataca el Fusarium oxysporum. Es considerada la enfermedad más limitante en el cultivo y la de mayor impacto económico y productivo. El patógeno entra por la raíz, así que todo empieza con la sanidad del suelo. Se ha venido acabando la capa fértil del suelo debido a que la alta aplicación de herbicidas, la contaminación ambiental y todo eso hace que los suelos, no tengan esa capacidad de que la planta se desarrolle con todas sus funciones. Cuando el fusarium penetra la raíz de la uchuva, obstruye el tejido vascular y hace que el tallo y las hojas pierdan su color. Hay un bajo desarrollo de frutos y por consiguiente muerte de la planta. Cuando inicia el ciclo productivo es donde empieza la marchitez. Entonces ahí es donde empiezan los primeros afectaciones. Pero a medida que va avanzando la planta, entonces ya se marchita por completo. Empieza, como esta rama y luego se sigue, la parte de la mitad de la planta y así sucesivamente hasta que ya la planta no. Hay veces que pues le tomó toda la rama y esta queda ahí hasta el final, pero ya no tiene la misma productividad que uno espera. El Fusarium oxysporum es de difícil control. El hongo ha desarrollado resistencia a una amplia gama de fungicidas y es altamente agresivo en campo, logrando persistir en el suelo por años. Se pueden hacer controles, pero de manera equilibrada más que todo, porque hay veces que el agricultor ve que se le murieron 3 o 4 plantas y empieza a aplicar plaguicida indiscriminadamente por el afán para que no se le pierda el cultivo. Entonces eso repercute, que debe estar como capacitado de todo el manejo del cultivo, porque mucho ese es el detalle de los agricultores, porque no tienen todo el conocimiento de qué plagas y enfermedades afectan al cultivo y cuando empiezan los problemas fitosanitarios ahí es donde todo lo que le digan aplicar, ¿sí? Entonces hay que tener el manejo agronómico y una asesoría muy continua. Otros aspectos a revisar para evitar el ataque del patógeno se deben tener en cuenta antes de establecer el cultivo. Calidad de las semillas, desinfección de herramientas, desinfección de suelos, el uso de materias orgánicas compostadas y la utilización de microorganismos al suelo. Los microorganismos nos ayudan a que haya una microfauna y eso hace parte que la flora del suelo haya una biodiversidad. Una vez que el fusarium entra al cultivo, no hay nada que hacer. Por eso lo recomendable es aplicar medidas preventivas en la selección de semillas, escoger variedades que sean resistentes y hacer una desinfección de las mismas antes de comenzar la germinación. A pocos metros de la ciénaga de Guájaro, alimentada por las aguas duras del río Magdalena a través del canal del Dique, el acuicultivo Los Gallitos es pionero en el país en cultivar camarones de mar en agua dulce.
Todo empieza en los laboratorios de Coveñas y Cartagena, donde nuestro entrevistado compra 18.000 larvas con sus branquias ya desarrolladas por cada bolsa de agua de 20 litros, 900 larvas por litro de agua marina procesada, y las lleva hasta su finca ubicada en el municipio de Repelón Atlántico. Esas larvas tardan regularmente entre 6 y 8 días en adaptarse a las nuevas condiciones acuáticas. Yo deposito la larva en la agua que traigo y ahí comienzo a agregarle agua dulce que tengo en el estanque. En el caso mío, ya por experiencia, yo lo que hago es ponerle una destrocita de agua, un chorrito, que ya me va a hacer el cambio, que ya no vaya a sentir ese cambio brusco. La mezcla del agua salina del laboratorio con el agua dulce de la finca es progresiva. El objetivo es ir cambiando grado a grado la composición de la primera. La etapa donde mayor riesgo se corre de fracasar es cuando el agua alcanza las 4 partes de salinidad por 1000 y debe bajar a una sola. Esa transición, a diferencia del resto del proceso, suele tardar hasta 12 horas. Me la despachan con una salinidad de 30 o 32 partes por 1000. Yo acá en la finca, en época de verano, manejo una salinidad de 1 parte por 1000 o 0.5 en la época de invierno. Si hablamos de un fenómeno de la niña, que las aguas lluvias son más constantes, la salinidad de 0.5 me puede llegar a 0.2, ahí sí puedo ayudarla con un poquito de sal marina para obtener ese 0.5. En los 19 años de trabajo del acuicultivo, la labor más frecuente ha sido la preparación del suelo de los estanques antes de la siembra. Por cada hectárea del suelo de cada lago, nuestro entrevistado siembra 300.000 larvas previamente adaptadas, es decir, 30 camarones por metro cuadrado. Se habla de metro cuadrado porque esta especie de mariscos habita directamente en el suelo. Debo meter un tractor, mover la tierra, eso me ayuda a oxigenar los suelos. Tiramos el calcio en un carbonato, que eso me va a servir como calcio de la textura del animal. Y el hidróxido de cal, ese es un hidróxido que me sirve para desinfectar estanques, donde me quedan charcas, podridas. Lo comienzo a llenar 3 días antes de la siembra de la poslarva. El día de la siembra tengo que meter una jaulita que llamamos jaula de testigo. Ante la siembra yo meto 200 poslarvas, 24 horas antes de la siembra, y ahí al día siguiente la observo. Si la larva me sobrevivió, y procedo a sembrar el día siguiente. Sembrados los camarones, los primeros 15 días son alimentados con concentrado compuesto por 35% de proteína, suministrado al boleo. Debido a que estos animales se concentran inicialmente en las orillas, pasado ese tiempo ellos hacen uso de este novedoso ingenio de nuestro entrevistado, cuyo objetivo es entregar la cantidad requerida de acuerdo con los periodos de muda y la disponibilidad de oxígeno, por lo que varía su apetito. El comedero es el indicador que me va a decir si reajusto alimento, y ahí comienzo los primeros 5 días después de tirarle 50% al comedero y el otro 50% alrededor del comedero hasta adaptarlo 100% al comedero. Y las dietas alimenticias las hago 3 veces al día. Lo hago a 7 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. En la camaronicultura se aprovechan principios que son también de vital importancia en la piscicultura y son el pH, el balance del oxígeno y de la temperatura. El pH debe mantenerse en 8. La ausencia de oxígeno por periodos de más de 2 horas suele ser mortal, especialmente en las madrugadas después de la 1 de la mañana, razón por la que en los estanques se utilizan estos aireadores con paleta y se realizan recambios de agua y mediciones frecuentes con oxímetros. Medio a las 5 de la tarde, medianoche y 3 de la mañana. El de las 5 de la tarde me va a decir cómo se me va a comportar de la medianoche y el de la medianoche me va a decir cómo me va a comportar el de la mañana. La mayor pérdida de oxígeno ocurre en épocas de lluvia debido a la abundancia de algas. Aparte de las soluciones temporales, nuestro entrevistado acostumbra dividir la cosecha en 2 tandas para evitar la sobrepoblación. En ese periodo de 65, 70 días, tengo un camarón que asimila entre 8 y 9 gramos. Se llama acá en el gremio como camarón tití. Entonces yo lo que hago es hacer una precosecha, descargar un poco la piscina, sacarle 500 kilos de ese camarón que también tiene mercado. Es un camarón y descanso la piscina. La cosecha final ocurre a los 90 días, siempre y cuando se tengan las condiciones ideales de temperatura del estanque para garantizar rendimientos de 14 gramos de peso por animal. Las temperaturas ideales promedian los 28 a los 35 grados. Aunque estemos acá en la costa, lo que es la época de noviembre, diciembre, enero, acá brisa mucho y las noches son un poco más heladas. Las aguas, en vez de amanecerme en 30 grados de temperatura, me amanecen en 25 grados de temperatura. Si tengo una baja temperatura, el animal tiene un poco metabolismo. Cambios de luna también los afecta en esa época y vuelven y cogen el ciclo de rondear y eso te dura un mes y medio de rondeo.
Entonces los crecimientos, en vez de sacarlo en 90 días, se me está yendo a 120, 130 días. Otro aspecto que afecta a los rendimientos es la actitud migratoria durante los meses de enero y febrero, donde en Cardumen los camarones pasan el tiempo dando vueltas en el estanque sin consumir alimento hasta por 3 días consecutivos. Los mayores rendimientos se obtienen de marzo a agosto. Una señal de que algo anda mal es cuando los camarones se orillan, buscan la superficie o flotan y se van muriendo. Ahí también son presa fácil de las aves depredadoras como la gaviota y la garza. Además del pato buzo que llega a la zona entre los meses de noviembre y enero cada año y está en capacidad de consumirse por día hasta 1 kilo de camarón. Esta finca se llama Corrales en el municipio de San Pedro de los Milagros. En este caso aquí se dedican al tema de la producción lechera. Tienen 120 vacas y miren, está saliendo un buen clima para salir a sembrar, para que se seque la ropa. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espero mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.